Y así con sus ojos cerrados van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les decían, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico o seglar, y me pidieron compartirles una charla que quisiera comenzar con el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, en su versículo 15 en adelante. Dice lo siguiente, esto lo va a decir nuestro Señor Jesús. Y les dijo: miren y guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida. Les dijo una parábola: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra de Dios. Bien, si quisiera ponerle como un nombre a la reflexión que voy a tratar, podría poner algo como los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Me explico. El Papa Juan Pablo II decía muy en específico de los migrantes a las grandes potencias, como en el caso de nosotros, Estados Unidos. De hecho, no es una de las grandes potencias, es la más grande potencia. Pero sabemos que hay otros países, por ejemplo en Europa, algunos en Asia, que son potencia, ¿verdad? Son de primer mundo. Y hablando muy en específico de nosotros, del pueblo latinoamericano, el Papa Juan Pablo II decía que no se nos olvide que a la hora de migrar, nosotros tenemos la responsabilidad de aportar los valores buenos que traemos desde nuestras culturas. Por ejemplo, el hecho de la familia, voy a mencionar algunas cosas aquí ahorita. Pero también nos advertía de que tuviéramos cuidado en no infectarnos. Por cierto, no puse a grabar aquí esto. El Papa Juan Pablo II entonces decía que hay que tener cuidado en no infectarnos como migrantes de las cosas malas que tienen los países poderosos a los cuales se llega. Pero que hay que poner mucha atención y que no se nos olvide que nosotros tenemos algo más que aportar que nuestro simple trabajo, porque a veces creemos, ese es el problema, creemos que lo único que venimos a aportar es aquí, pues la mano de obra, ¿verdad? Y muy en especial aquí, que en su gran mayoría son campesinos.
Entonces, uno podría decir, pues ya yo vengo aquí a Estados Unidos, pues listo, a trabajar en el campo. ¿En realidad esa sería la única misión que Dios te ha puesto para este país? A veces uno se acompleja y cree que uno no puede aportar más. Y el Papa Juan Pablo II decía, no, ustedes tienen que aportar muchas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, en el valor de la familia. Ahora que estaba comiendo con las personas que me están dando hospedaje, me contaban de que una de sus hijas una vez trajo una compañerita y de la high school y estaban pues ahí en la casa, llegó la hora de comida y le dijeron estos señores, trae a tu amiga para que coma con nosotros. Y entonces se reunieron a comer en familia y todo eso. Y la amiguita le dice, ¿ustedes hacen esto siempre? O sea, se había sorprendido de que coman en familia. Algo que para nosotros es como que muy natural, pues, o sea, eso comer en familia. Y yo les contaba también que, por ejemplo, he estado en parroquias en donde tienen escuelas y me recuerdo un caso de una niña americana o anglosajona. Para empezar, es una escuela católica, es decir, ahí se paga, ¿verdad? Quizá era la escuela más cara que digamos, pero bueno, ya pagar por la escuela significa que esas personas pues deben tener algún tipo de mínimo adquisitivo, económico. Y esta americana, con frecuencia la recogían muchísimo después de que todos los niños salieran. Y hablo una niña de kinder, porque era el grupito con el que trataba de acompañar a los de kinder. Y esta niña, pues cuando llegaban con un carrazo y se veía que evidentemente traía las mejores mochilas y todo eso, pero uno se queda pensando, ¿en verdad no pueden venir antes? ¿Cuál es el problema? Entonces, hablando yo con la maestra y con la auxiliar, pues sí, me decían que creo que la mamá era como empresaria, una cosa de estas. Y entonces tú dices, pues evidentemente no juzgas a las personas, cada quien tiene su situación, pero tú sí te alcanzas a preguntar, es decir, ¿valdrá la pena tanto trabajo empresarial cuando los años más preciados de tu niño se te están yendo? Digo, si no tienes ni siquiera para comer y todo eso, y que tienes que trabajar de sol a sol, como quizá muchos de ustedes, eso es otra cosa. Pero cuando es por más, como dice aquí la parábola que puso nuestro Señor, cuando ya es por codicia, entonces tengamos mucho cuidado en infectarnos de las cosas malas de los países a los que se llega y no olvidarnos, evidentemente adoptar las buenas también, eso va a ser una parte del tema, pero no olvidarnos que hay muchos valores que para nosotros son tan normales, pero que las otras culturas no los tienen y realmente es un ejemplo que nosotros estamos llamados a dar. Entonces quisiera poner una cuestión con esto de primero pies en la tierra. Pies en la tierra. Una de las primeras cosas que tendríamos que recuperar, y digo que recuperar porque algunos de ustedes posiblemente sí lo viven o lo vivían, más bien, es una reglita que tiene la doctrina social de la iglesia, que quizá ustedes no conocen la doctrina social de la iglesia, pero ya lo vivían. ¿Por qué? Porque al escuchar el evangelio iban aprendiendo estas cosas y deducían esto. ¿A qué me refiero? La regla dice así: solo lo necesario es tuyo. ¿Puedes tener más de lo necesario? Sí, pero de eso no eres dueño, eres administrador. Se te pedirán cuentas de todo lo que tengas por encima de lo necesario. Lo más probable es de que en tu país tenías o lo necesario o a veces ni lo necesario y precisamente por eso emigraste. Pero qué curioso que cuando uno se viene para acá, se olvida de eso. Pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes les tocó quizá comer nada más en el día tortilla con sal?
o hasta a veces ni siquiera eso, o menos que eso, pasar hambre, no tener ni un taco para comerse allá en su tierra. Y hoy aquí, sin problema alguno, hasta tiras comida. No te terminas la hamburguesa y ya la tiras. Permites que tus hijos desperdicien comida. Cuando yo veo eso en nuestro pueblo hispano, y hablo de un pueblo hispano que ha pasado, que viene esa necesidad, porque si tú eres el empresario mexicano que vino a vivir acá a California, a Los Ángeles, a Beverly Hills, hombre, pues o sea, pues allá no tenías necesidad y más bien vienes aquí más a enriquecerte o alguna otra cosa, ¿eh? Pero explíquenme cómo un migrante que sabe lo que es no comer o comer muy poco, que sabe lo que es la desnutrición en su propio cuerpo, llegue aquí y lo veas tirando comida. En ese caso específico, y recordando las palabras del Papa Juan Pablo II que le estaba diciendo, un migrante que está cayendo en esto estará siendo víctima de lo malo de este país o estará aportando lo bueno que él trae del suyo. Víctima de este país. Porque esto del consumismo, o lo que llama el Papa Francisco, la cultura del descarte. Ya no te gusta, está un poquito roto, no dices, lo voy a coser, la basura, y vas y compras otros. Y así tenemos cosas que se pudren en nuestras casas. Pues bien, repito la regla, solamente lo tuyo es lo necesario. ¿Puedes tener más de lo necesario? Lo puedes tener, pero recuerda que ya no eres dueño de eso, eres administrador, se te pedirán cuentas. Hoy muchos, inclusive católicos tristemente, valoran mucho como esta cuestión del capitalismo. La Iglesia ha condenado el socialismo, pero también el capitalismo. Esto del capitalismo, por ejemplo, bajo el capitalismo entendemos también la propiedad privada, es decir, que lo que compras es tuyo, es tu propiedad privada. Y la Iglesia cree en eso, la Iglesia cree que tiene que haber respeto de la propiedad privada. Pero dice la Iglesia, la propiedad privada no es absoluta, depende del bien común. En palabras más sencillas, tú con el dinero bien ganado tuyo de tu trabajo compras algo de comida. Por lo tanto, esa comida es tuya, la has comprado, es tu propiedad privada. Ahora, ¿por eso tú puedes dejarla echar a perder? ¿Tú la puedes tirar a la basura sin ningún tipo de responsabilidad? Al fin y al cabo tú dices, bueno, es mía, yo la compré. Ciertamente responsabilidad civil no. Vamos, la policía no va a llegar y te va a meter en la cárcel, ¿va? Porque tú le puedes sacar el recibo, mire, esta torta que tiré a la basura, yo la compré con mi dinero bien ganado. Entonces ahí el gobierno, las leyes del mundo, dicen, bueno, listo. Pero las leyes de Dios, Dios sí te va a preguntar, ¿por qué? Porque cuando estás tirando esa torta, el día que estés en el juicio te va a presentar a aquel que no tenía ni siquiera un taco. Estás cometiendo injusticia contra ese hermano. Pero la compré con mi dinero, sí. Pero ahí hay una bendición, ahí hay una lectura que no le estás dando. Por mucho que trabajes, todo es gracia de Dios, decía Santa Teresita. Una vez, en un grupo de jóvenes, uno me decía, pero yo he estudiado mucho en la carrera, y sí, realmente estudié una carrera que fueron muchos años y se quemó las pestañas literalmente estudiando. Y entonces decía, y entonces yo tengo derecho, por ejemplo, a comprarme un yate, yo le he sufrido. Sí, hermano, pero para que hayas estudiado primero necesitabas vida. ¿Cuánto te costó? Necesitabas un mínimo de salud. ¿Cuánto te costó? Aunque te hayas alimentado. Necesitabas que
tener unos padres que te dieran lo mínimo para que empezaras a crecer, porque está comprobado que si tienes desnutrición mentalmente, en cuanto a tu capacidad intelectual, se disminuye. O sea, si ahorita decimos, vamos a darle becas para la universidad gratis, completas, a los más pobres de África, pues lo más seguro es que no puedan con los estudios. ¿Por qué? Porque la desnutrición ya les afectó en su capacidad intelectual. No les estoy diciendo que son tontos o que son mensos, no, sino simplemente no tienen el coeficiente intelectual porque su cerebro no recibió la nutrición que debería estar recibiendo. Si tú puedes sacar buenas notas y todo, bueno, mínimo tus padres te alimentaron. ¿Y eso cuánto cuesta? Entonces empieza la cuestión como si uno se merece. No, pero yo lo trabajé. Sí, pero para trabajar necesitabas un mínimo de vida, un mínimo de salud. ¿Cuánto te costó eso? Vivir con lo necesario. Es importante recuperar esto. Vivir con lo necesario. No hay problema en tener más de lo necesario, pero de eso somos administradores. Ahora bien, ¿qué es lo necesario? Lo necesario depende de la vocación que Dios te ha dado. Ejemplo, una vez estaba en una parroquia que atendía migrantes allá en la Florida, y esto era un campo migrante. Ahí solamente vivían personas que trabajaban en el campo o en las nurseries, los viveros, porque la renta era muy pequeñita, era como un tipo de mini ciudad, vamos a decir, solamente para trabajadores del campo. Entonces, de pronto llegó una parroquia de las más ricas de esa diócesis de la Florida a dar regalos precisamente a los migrantes. Ya no me acuerdo si fue Thanksgiving o en Navidad, una cosa de esas. Y fueron, entonces el padre me dijo, ve, dirígelos para que se sepan por dónde meterse y todas las calles. Fui para allá y esta gente, me dice, y con toda honestidad me dice, empieza a ver trocononas, trocas y trocas en las casas y todo eso. Y me dice, pero esta gente no es pobre, esta gente no es necesidad, ¿ve la trocota que tienen? Respuesta mía, para ti sería un lujo que trabajas en una oficina, pero para ella es su herramienta de trabajo. ¿Dónde crees que van a cargar las palmeras? ¿En un Mini Cooper? ¿Qué es tener lo necesario? Depende de la vocación que te ha dado. Si yo hago diseño gráfico, para mí es un lujo tener una buena computadora. No, es mi herramienta de trabajo. Y siempre que yo pueda tener lo mejor para hacer a lo que me dedico, porque al hacer bien lo que yo hago, ¿a quién le estoy dando gloria cuando hago bien mis cosas? A Dios. Yo tengo que glorificar a Dios haciendo mi trabajo bien. Se ha dicho de paso, te paguen mucho, te paguen poco, cuando tú haces mediocremente tu trabajo, deja de que si no se entera tu jefe, no, estás faltándole a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene que ser una ofrenda que se eleve a Dios. Y aunque mi jefe no me valore, yo hago las cosas muy bien, no al aventón, no mal hechas, trato de hacer lo mejor en mi trabajo. ¿Por qué? Porque mi vida tiene que ser un acto de alabanza hacia Dios que se levanta. Entonces, si yo puedo tener las mejores herramientas, no estoy en un lujo. ¿Por qué? Porque si tengo lo mejor, puedo dar un mejor fruto, ¿verdad? Decía mi abuelo, en paz descanse, en este sentido de lo necesario, de lo necesario. Hay que comprar como rico para que nos dure como pobres. Porque evidentemente, si yo soy diseñador gráfico y compro ahí una computadorcita ahí bien baratita, etcétera, pues voy a tener que comprar como 3 o 4, pues cada rato se va a estar descomponiendo. En otras cosas que no son esenciales, no pasa nada que te compres. Mira, para bañarte, no sé, necesitas unas chanclas, no pasa nada, unas de plastiquito y listo, no pasa nada. Ahora, si trabajas ahí en ese gimnasio o en ese balneario y todo eso, pues cómprate unas buenas, porque vas a estar en contacto con el agua y todo esto todo el tiempo.
Entonces hay que saber discernir qué es lo necesario, qué es lo necesario. ¿Qué pasa también cuando Dios te empieza a bendecir con más de lo necesario? Que tu trabajo te empieza a dar más y más y más y más. Otra reglita que se deben de aprender: cuando Dios bendice con prosperidad económica o material, no es para aumentar tus lujos, es para aumentar tu generosidad. Regla básica. Cuando Dios te bendice con prosperidad, no es para aumentar tus lujos, es para aumentar tu generosidad. Porque como ya es más de lo que necesitas, el Señor te dice: te estoy dando más, no para que engordes tus cuentas de banco, sino para que veas a tus hermanos que ni siquiera tienen lo necesario. Y no significa que le des así como nomás el dinero. Puedes, por ejemplo, si tú tienes un restaurante y te va tan bien que puedes poner otros 2 o 3 o 4 restaurantes, ¿los debes de poner? Sí. ¿Para engordar tus cuentas? No. ¿Para qué? Para generar empleos, para sacar de la miseria a otros, para dar salarios justos. Digo, no hay problema en tener un ahorrito prudencial. Ojo, que hablo de ahorro prudencial, no hablo de codez, de ser codez o de tacaños, porque muchos dicen: estoy ahorrando. No, eres codo, que es otra cosa. Entonces, te va bien, listo, tienes lo necesario, quizá tienes algunas cositas más de lo necesario, sin tanto lujo. ¿Por qué? Porque como tienes varias cosas, haces un ahorrito poquito, pero sobre todo estás pensando: Dios me está bendiciendo porque de alguna manera me está dando un mensaje de que yo tengo la responsabilidad de ayudar a otros que ni siquiera tienen lo necesario. Yo tengo lo necesario y más de lo necesario. Si me está dando más de lo necesario, me está diciendo: ojo, es tiempo de empezar a ver a aquellos que ni siquiera tienen lo necesario. Importante esto. Y fíjense, esto es una cosa que parece que yo les estoy dando clase, pero yo sé que muchos de ustedes ya tenían esta enseñanza. Me acuerdo en una misión en un pueblo, un pueblito de allá de Jalisco, me encontré, íbamos visitando las casas, creo que fue una misión de Semana Santa, una cosa de esas. Entonces íbamos invitando para darles la información de las actividades de Semana Santa y todas las casas y todo. Y a mí me tocó visitar una señora que no sabía ni leer ni escribir. Y evidentemente cuando nos permitían pasábamos, a veces nos invitaban un panecito, alguna cosa de esas, porque en la mañana, así como un desayunito, una cosa de esas, no había problema. Y la señora, sencillísima, la tengo grabada en la cabeza, que no sabía ni leer ni escribir, me contó que uno de sus niños se le murió. A ver cómo fue eso. Dice que este niño su hijo iba a un paseo de la escuela en un camión escolar. Y ese pueblito está en unas barrancas, está en una parte muy alta. El camión se desbarrancó. Evidentemente, pues yo no sé, no le pregunté si todos los niños murieron, el de ella murió, pero todavía lo más fuerte, el de ella casi salió sin cabeza, su niño. Y esta señora me dice, fíjense lo que es no tener la mente solamente en las cosas de la tierra, Me dice, mi viejo no quería que fuera a reconocer el cuerpo, pero lo convencí. Y dice, hermano, le aseguro que cuando vi a mi niño así, pues sí sentí un dolor muy fuerte, pero lo que me dio paz fue que cuando lo vi así a mi niño, le dije, ay, mi hijo, qué bueno que nunca te quise para mí, sino te quise para Dios. Ay, mi hijo, qué bueno que nunca te quise para mí, sino te quise para Dios. Y la mujer, por ejemplo, esta enseñanza, yo te podría citar, no sé, una santaza que fue doctora en filosofía, teóloga, etcétera, tremendo cerebro, como se llama Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein.
que habla de este tipo de amor que yo estaba viendo ahí. Pero ustedes creen que decir, señora, doña, usted leyó a Santa, no sabe ni leer ni escribir. Pero dentro de su pobreza, dentro de su humildad, tuvo un corazón siempre abierto al Espíritu Santo para ver más allá del terreno de aquí. Pobre de la mamá que solamente se preocupa por las necesidades materiales de sus hijos. Pobre papá que solamente se preocupa por las necesidades materiales de su familia. No las estoy despreciando, son muy importantes y ahí hay un gran valor. Que a veces, honestamente, si solamente trabaja el hombre, hay que decir, muchas veces hasta la propia mujer o los hijos no valoran lo que le costó ganar el pan de cada día a su papá o a su esposo. Pero con todo y eso, los varones nos podemos quedar diciendo, ahí está el cheque y listo. No. Es tener una vista muy, muy por abajo. Es la parábola que acabamos de leer. Pobre, ingenuo, necio, dice nuestro Señor. Hoy se te va a pedir la vida y todo lo que acumulaste es como que ¿para qué onda? ¿Para qué? Entonces fíjate que lecciones de estas yo las he visto en pueblos. Otra, por ejemplo, en cuestiones de generosidad. En otro, este no era pueblo, este era un ranchito, ¿no? Eran como unas 4 horas para llegar a ese pueblo y después era caminar como unas 2 horas y media. Es más, al principio nos tuvieron que poner un niño porque llegaba una parte del camino en donde no había ni siquiera vereda. Entonces, pues más o menos nos pusieron el niño para no perdernos, ¿verdad? Era un ranchito que vivían como nomás 2 o 3 familias. Y fuimos varias veces. El último día que fuimos, en el ranchito solamente tenían una gallina. Y la mataron. Éramos varios misioneros los que estábamos yendo. Al menos éramos 2, 3, 4, al menos unos 5 misioneros. Entenderán que una gallina para 3 familias y 5 misioneros, pues como que no alcanza, ¿no? Literalmente prepararon como un caldito de pollo y las piezas nos las dieron a nosotros. Ellos solamente estaban con el puro caldito. Yo no les exagero, en serio, no les exagero. Pocos rostros con más felicidad he visto yo en mi vida. O sea, no estaban diciendo, yo quería piernita, etcétera. De hecho, yo por eso no les di lo mío, porque dije, yo sí se las doy, se van a ofender, porque literalmente estaban felices de haber dado su única gallina a los misioneros, pero por nosotros mismos, no, por quien representábamos, por su amor al Señor. Y verdaderamente no estaban amargados tomando solamente el caldito. Se veía que estaban disfrutando el haber dado lo mejor, que era su única gallina, y ellos tomando solamente el caldito. Ahora, ¿cuántos de esas personas que viven en esos pueblitos emigran para acá y se vuelven codos? O empiezan a desperdiciar. Entonces ahí es donde tú dices, hombre, estos valores de generosidad, estos valores de una fe por encima de lo terrenal, tanto urgen, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. ¿Por qué el hispano que los trae esos valores, esas experiencias, más bien se deja infectar por lo malo de este país? Que es el individualismo, primero yo, segundo yo, después yo. O por el materialismo. Soñando comprarte tu troca, pero volvemos a lo mismo. ¿Es algo que necesitas? Y a los hijos les compras todo. Inclusive hasta eso les daña a veces. Les compras cosas que les quitan tiempo, un tiempo que más bien te los tendrías que dar tú. No tengan miedos, papás, yo les diría a decirle a sus hijos, ¿sabes qué?
Aunque gane mucho dinero en la vida, posiblemente no les voy a comprar, no sé, un Nintendo videojuegos. Pero les voy a dar tiempo conmigo. No, rápido caemos en esto que es muy de esta cultura. Dale el celular para que se entretenga, o dale el videojuego, o para que llore, dale lo que quiere el niño, etcétera. ¿Para qué? Para que tú puedas ver tu partido de fútbol bien. Espérate. Te estás infectando en vez de dar las cosas buenas que tienes que meter en este país. Inclusive está afectando hasta en cuestiones de salud, ¿eh? Por ejemplo, también estaba hablando con los señores que me están dando hospedaje, que yo les decía honestamente, yo he visitado muchas partes, muchas comidas de varios países, las he probado evidentemente, pero honestamente si me quieren consentir, tortillas, frijoles y si acaso un poquito de queso y yo feliz, eso puedo comerlo y no me aburro. Y cuando es pensando más en tortillas y tortillas hechas a mano y más cuando son de nixtamal y cuando te vas a la experiencia que muchos tienen, que son de sus pueblos y de sus ranchos, se dan cuenta que inclusive había más salud en ustedes. Hoy, hasta en esas cositas pequeñitas, esto ya no es muy importante, ¿verdad? Pero hasta en esas cositas pequeñitas nos estamos infectando, comiendo y nada más comida procesada. Y azúcares y todo esto, y por eso nos estamos enfermando. Olvidamos inclusive hasta la salud que teníamos en la pobreza que teníamos, pero la salud que había ahí a partir de la pobreza, de la sencillez. Reto, esta es una primera parte, reto. Revisa los grandes valores que tú traes de tu familia, de tu tierra, y preséntalos al Señor y dile, Señor, ¿cómo yo puedo empezar a dar esto en un país que le urge tener este tipo de ejemplo? Ya te adivino la primera cosa que te va a decir el Señor. Te podrá decir otras cosas que yo no sé qué te dirá, pero la primera sí te la adivino. El Señor te dirá, la primera cosa que tienes que hacer es recuperando la vivencia de eso. Deja de caer en el materialismo, de acumular y acumular. Es más, dentro del reto, yo les hago este reto. ¿Qué tal si a lo menos una vez al año, hasta lo pones en tu calendario, una vez al año, haces un inventario de todas las cosas que tienes? Todo, zapatos, todo, hasta el calcetín que está abajo de la cama que nunca ha salido, lo sacas, todo, y le pones precio, si quieres precio de usado, pero le pones precio. Una vez que saques todo lo que tienes con precio, aunque sea de usado, la mayoría de nosotros a veces, aun cuando hemos venido aquí, a veces nos seguimos diciendo que somos pobres. Porque nos comparamos pues con personas que pues tienen una casota más grande, que tienen un trabajo más, que le pagan más la hora, etcétera, etcétera. Entonces generalmente el hispano se sigue diciendo pobre. Bueno, si tú haces este reto que te estoy haciendo, haz un inventario de todo lo que tienes, ponle precio de usado, ni siquiera te estoy diciendo nuevo, de usado, pon un precio así. Cuando saques la cifra final, pregúntate, ¿soy pobre? Te vas a llevar una sorpresota. Es más, hasta nos va a dar vergüenza con nuestro Señor, que venimos a pedirle, ay Señor, ayúdame con mi trabajo, con el dinero, con todo eso, porque nuestro Señor porque nos ama mucho, quizá no nos lo dice, pero ganas no le faltarían decir, ¿cómo me pides dinero cuando ya te lo he dado? Que lo hayas gastado en cosas que no necesitas, esa es bronca tuya, ese es pleito tuyo, pero yo ya te he bendecido. Entonces, una primera cosa esa. Segunda cosa, tienes el inventario, ojo con eso que estoy diciendo, no aplica a todo, pero a la mayoría puede aplicar. ¿A qué me refiero? Las cosas que no usas en 6 meses o un año, van para afuera.
Dónalas, regálalas. Imagínate, tú tienes una chamarra que en 6 meses, un año, no te la has puesto. Tendría que venir a tu mente de católico decir: oye, y hoy pasó alguien frío, y la chamarra viene ahí pudriéndose, ¿va? Pero nos infectamos con el virus, es decir, el típico virus materialista que no tiene fe. No, es que un día sí la voy a usar. Como la señora que decía: no, es que ese vestido un día lo voy a usar. ¿Cuándo, señora? Pues ya cuando mi hija cumpla 15 años. ¿Y qué edad tiene su hija? 3 meses. No, pues a ver si cuando tenga 15 años usted entra en el vestido, ¿ah? Porque hay que decir, con los años, vean, ampliamos capacidad. Pero todo eso es, un día lo van a estar, un día, y entre un día y un día, acumular y acumular y acumular. Bueno, quizá te la puedas llevar de tarea. Quiero empezar a dar esos valores de vivir lo necesario, de la sencillez en el vivir, en la sencillez en el comer, en la libertad que da vivir con lo necesario. Y sí, tenemos más de lo necesario, ser administradores. Eso es una libertad grandísima. Tan libertad grandísima que les pongo un ejemplo. Yo ahorita pues vine en carro, tengo mi carro ahí estacionado. Si me dicen: oye, aquí roban carros, yo estoy dando la charla y estoy como medio preocupadito, más casi le acelero a terminar la charla porque para ver si encuentro mi carro allá afuera. Es decir, tengo una preocupación. Pero ¿qué pasaría si les digo que tengo 3 carros ahí? Mi preocupación se multiplica. El que acumula más siempre tendrá más preocupaciones porque tiene más que cuidar, más que no le roben, más que cosas que no se echen a perder, más cosas que no se descompongan. El que vive con lo necesario, cuida nada más lo necesario, y hasta eso le sirve en su tranquilidad mental. Pobre de aquel que está preocupado por 3 carros cuando necesita uno. Un reto. Recuperar, tener los pies, esto es tener los pies en la tierra, vivir con lo necesario. Lo necesario depende de la vocación que Dios te ha dado. No tengas escrúpulo de comprar bien en cosas necesarias, porque repetimos, en las cosas necesarias, si puedes comprar bien, aunque sea un poquito más caro, eso vas a futuro. Si compras barato, sale más caro después. Pero en las cosas no necesarias, muchas veces ni siquiera te digo compra barato, no compres lo necesario. Hay un psicólogo allá para Los Ángeles que me encanta, dice que siempre que va al mall con su esposa y todo eso, sale súper feliz. Yo había escuchado que yo soy soltero, que los esposos salen más bien preocupados, ¿verdad? Por los tarjetazos de la señora y toda la cosa. Entonces, no, pero él sale súper feliz porque en esto tiene mucha comunión con su esposa. Y él dice: y salgo muy feliz de los malls porque vimos ofertas de todo. Llévese 2 y pague nada más 1. Y ellos automáticamente, primero, antes de decir: oye, te dan el doble por el precio de 1. Sí, pero pregunta: ¿lo necesito? No, listo. Entonces sale feliz por eso, porque dice: vi tanta oferta que no agarré. Hasta te lo damos gratis. Ni gratis deberías agarrar las cosas que no necesitas, porque en eso va mucho la libertad que debes de tener para que entre Dios. El que está lleno de cosas, el que va acumulando cosas, se va saturando internamente, espiritualmente. Es decir, el que está lleno de sí mismo, ¿será que tendrá un lugar para Dios? No, pues Dios entra así como que ya bien apretadito ya cada vez. En cambio, el que vive con lo necesario, inclusive con lo necesario y desprendido de lo necesario, es decir, sí, estos aparatos yo los necesito para estar evangelizando, pero el día de mañana me los roban o veo a alguien en necesidad y se lo doy, no pasa nada.
Hay evangelización antes y después de mí, antes y después de los aparatos estos. A veces les damos un valor que no tienen. Cuando tienes el corazón desprendido, entonces se aplica esto de que Jesús dice: felices los pobres de corazón. Felices los pobres de corazón. Esto significa que tu corazón no está atado ni a $1 ni a $1.000.000. Tu corazón es libre. Y al ser libre, Dios puede trabajar mucho mejor en ti. Otro reto. Esto en cuanto a lo que podemos aportar, por ejemplo, a este país. Pero vale la pena hablar de lo que este país nos aporta a nosotros y que hay que decir con tristeza que muchas veces no valoramos de este país. Por ejemplo, este país no es perfecto en el orden, en las leyes, pero se los aseguro que si vienen de un país latinoamericano, este país es mucho mejor que su país en cuestión de orden y de leyes. Porque hay que decirlo, la verdad, tristemente nuestros países latinoamericanos es un desorden. Si tú dices, está en rojo, dices, pero sí paso, sí alcanzo a pasar. No, acá tú sabes que no. Bueno, hazlo y ya sabes lo que te va a pasar. No, allá en mi país me puedo echar unas cheves y manejar. Listo, acá. Y muchas veces no valoramos eso. Esta es una cuestión positiva que nos educa este país. Mira, suelo decir, si ya pasaste la frontera ilegalmente, yo no te condeno, sé las necesidades y todo este tipo de cuestiones, ¿verdad?, que puede haber. Listo, pasaste la frontera así. Mínimo, respetas las leyes a donde llegaste. Esa ley la rompiste por necesidad. Pero acá, dime, te dicen que al estar en el stop, tiene que parar bien el motor, y después pasar. Es que me da vergüenza, hermanos. Y esto es en todo el país, lo he visto. Los barrios más latinoamericanos son los que más tienen problemas con alcoholismo, con DUIs, esta multa que para los que toman bebidos, ¿y ahí cómo defenderlos, hermanos? En esta cuestión nosotros tendríamos que aprender esta parte. Es un aporte de la cultura americana, que ellos sí son, quizá para otras cosas no les sirve. Esto de ser muy cuadriculado no les sirve para otra cosa. Se les acaba el mundo cuando no son las cosas como en el orden que ellos llevan. Nosotros, como no estamos acostumbrados, somos más de improvisar. Se te fue la luz. El americano se acompleja y dice, no, pues nomás hace quejas a la luz y todo eso, a la comisión de luz. No, el latino se cuelga de un poste, una cosa, un cablecito por acá. Entonces, a nosotros no se nos cierra el mundo, pues vamos a decirlo así. Pero hay que decir que este orden que ellos tienen, les digo, para unas cosas se les cierra el mundo, pero para otras es muy bueno. Y hay que decir que mucho de la prosperidad de este país es porque hay orden. Se trata de buscar el orden. Mientras las leyes no sean injustas, ¿tú qué crees que Dios nos pide que actuemos con respecto a las leyes? ¿Que las obedezcamos o las desobedezcamos? Que las obedezcamos. E inclusive, déjate digo, muchos de estos violaciones a la ley pueden llegar a ser pecado. Por ejemplo, el que maneja tomado está pecando mortalmente, aunque no mate a nadie, porque ya en antemano está poniendo en riesgo su vida y la de los otros. Ya es pecado. Ya no te digo si realmente llega a pasar algo, ¿eh? Entonces, un reto. Otro. No estoy criticando a nuestro pueblo. Hay muchas circunstancias, sobre todo los que vienen más de pueblos y todo eso, que a veces en nuestros pueblos y ranchos no había un sistema de salubridad digno, ¿va? Precisamente por la corrupción que hay en nuestros gobiernos latinoamericanos. Pero hombre, aquí ves que en este estado, en Estados Unidos, hay más orden y que eso también se ve reflejado en la limpieza. Les tengo que decir con honestidad, las parroquias más cochinas que yo he conocido, mayoría son hispanas. O sea, tú te da vergüenza entrar a veces a baños de parroquias hispanas.
Porque parece o sea, repito, entiendo que en tu rancho no tenías ni siquiera baño, tenías una letrina. Pero es que ni siquiera tenemos sentido común. Discúlpenme que sea un poco gráfico. Los varones, vamos, orinamos, etcétera, y ni siquiera levantamos la tapa, ahí todo charpeado ahí. A veces me gusta preguntar, ¿harías eso si el siguiente sería tu hija la que va a usar el baño? ¿O tu esposa? Una vez una señora me dijo, así lo dejan, no importa en el baño. Menos mal que no estaba el hombre ahí, ¿verdad? Pero ¿tú crees que ese tipo de cosas, digo, vamos, no es un pecado mortal y todo eso, pero sin embargo es una cosa que le gustará a Dios que te manejes de esta parte? ¿A Dios le gustará el desorden, la suciedad? No. Cuando se puede arreglar, cuando no hay forma, pues listo. Pero cuando se puede arreglar, y este país, realmente, es que no solamente iglesias, tú ves restaurantes. Y yo he visto la diferencia. Parroquias que son mayoría americanas, tú ves más limpieza, cuidado. No, acá con nosotros hispanos, hasta con chicles abajo en la banca. O sea, Dios mío. Este orden, a la inversa, tendríamos que aprenderlos. Acabo de decir cosas que nosotros les damos a estas culturas americanas y anglosajonas, pero también nosotros tendríamos que aprender esto, porque en eso también mostramos nuestro cristianismo. Termino con una experiencia de una señora que se me pasó en Los Ángeles, de una señora guatemalteca que me decía, les decía que esto, estamos hablando de tener los pies en la tierra. Todo esto lo que les he dicho tiene que ser con los pies en la tierra. El ejemplito de la señora que se le murió el niño y es un ejemplito de tener los ojos en el cielo, ¿verdad? Tenemos que cumplir aquí, pero siempre con los ojos en el cielo. Esta señora era de Guatemala y me dice, hermano, en Guatemala mi esposo y mi familia no teníamos ni para comer, pero estábamos unidos como familia. Aquí ya tengo 3 restaurantes, estoy divorciada y con un hijo en la cárcel. ¿Esa mujer cumplió el sueño americano, sí o no? Sí. Bueno, no sé si alguien tiene 3 restaurantes aquí. Digo, para que invite. Oye, no es poca cosa decir tener 3 restaurantes. Si el sueño americano es la prosperidad económica y todo eso, esta mujer consiguió el sueño americano, desde luego lo consiguió. ¿A qué costo? ¿De qué sirven? Y no estoy juzgándola a ella como persona, simplemente estoy poniendo el ejemplo de que cuidado con dejarse agarrar por estas garras de un ambiente que no tenemos nosotros allá, que lo venimos a aprender acá, cuando en realidad tendríamos que enseñar acá lo bueno que traíamos y tratar de no infectarnos con lo malo que tiene este país. 3 restaurantes, pero divorciada y con un hijo en la cárcel. La clave está en tener los pies en la tierra. Los pies en la tierra es tratando de dar gloria a Dios en lo que tú estás haciendo. No hay trabajo que no pueda dar gloria a Dios. Más aún, tu trabajo, por ejemplo, la mayoría, campesinos, ahí hay un trabajo de Dios, que no solamente tú das gloria a Dios cuando haces bien tu trabajo, sino inclusive hasta le puedes dar todavía un sentido más espiritual. Me decía una señora allá para el norte, para Santa Rosa, me decía una señora campesina, me decía, yo por ejemplo, cuando una vez estaba en una parte, no me acuerdo, no era en California, en una parte del norte, dice que llueve mucho y todo eso, y si cuando estaba en el surco así, y si aún con las botas y todo eso se sentía bien frío y todo esto, y entonces si mientras iba piscando le decía, Señor, cada cosita que pisco, cada cosita de que siento frío los pies y todo eso, te lo ofrezco por un alma del purgatorio. Y estabas. O sea, esta no solamente hacía bien su trabajo, sino fíjate, una cosa que es tener los pies en la tierra, como hacer bien lo que te toca hacer, pero la fe te lleva a más.
Y algo que era un sufrimiento para ella, hablamos honestamente, que la mayoría de gente no valora el esfuerzo tuyo como campesino. Hay que decirlo, empezando por el presidente y los gobernantes y todo esto, que no mandaron la ayuda, por ejemplo, que a muchos por ser indocumentados, aunque tengas hijos americanos, y tú en la pandemia no has parado de trabajar en unos campos que producen la comida que precisamente el presidente, los gobernadores y toda esta gente se comen. Pero fíjate qué diferente sería que tú ante eso puedes generar nada más odio, que eso es lo que trata de hacer estas televisoras, Univisión y Telemundo, generarnos odio contra el presidente, odio contra eso. Digo, tampoco les vamos a aplaudir, porque en verdad sí no están valorando el trabajo del campesino, del inmigrante. Hay que decir la verdad, no lo están valorando. Pero el cristiano se tiene que llenar de odio y de rencor y ojalá se refundan estos. No. Fíjate que esta mujer, ¿cómo piensa que hasta los propios sufrimientos los ofrece? Fíjate que hoy, mañana que vas a trabajar, no sé, que estás piscando y tú digas, Señor, esta pizca te la ofrezco por la conversión del presidente, de los gobernantes y todo eso. Es decir, no solamente haces bien tu trabajo, vivir con los pies en la tierra, sino miras al cielo, porque sabes que no hay acto que ofrecido con la fe y el amor necesario de Dios sea estéril. Y les pongo un último ejemplo para que me entiendan esto. Conozco una comunidad de un amigo sacerdote que la fundó junto con una señora, esposa y madre de familia, que tiene varios hijos, ya no me acuerdo si son 6 o 7 hijos que tiene. Y esta señora les daba homeschooling, o sea, la escuela en la casa, que ahora es hasta obligatorio, ¿verdad? Por la pandemia, pero ella antes era un homeschooling católico y había una organización que ella dirigía y toda la cosa, todo bien organizadito. Entonces ella, pues era una ama de casa y directora del homeschooling católico del estado ese. Entonces cuando llegaba su esposo de trabajar, les preparaba una leche con chocolate a los niños, los acostaba, los ponía ahí y le pasaba la estafeta al esposo, ahí te los encargo. Y ella ya en la noche se iba a una capilla de adoración perpetua que no cerraba, de 24 horas, a tener su momento con el Santísimo, porque pues en todo el día fue mamá. Y pues dice, pero yo quiero estar, o sea, a mí me interesa estar con mi Señor. Así sea muy cansada, etcétera, se iba con el Santísimo y listo. Pues bien, una vez que estaba esta señora con el Santísimo, escuchen en su espíritu que el Señor le pregunta, ¿cuál fue el acto en donde tú crees que me sentí más amado por ti en el día? Y la señora empieza a investigar, a ver, el proyecto que estamos haciendo en el homeschooling, todo eso, te da mucha gloria, Señor. Sí, sí me da mucha gloria, pero no es eso en donde me he sentido más amado. Mira, cuando empecé a rezar el rosario mientras lavaba los trastes y todo eso, me sentí muy amado, pero no fue donde más me sentí amado. Y le dice, bueno, tú dirás, no sé. Y dice, el momento en que me sentí más amado fue cuando le preparaste las leches con chocolates a tus hijos. Porque aunque se te había tardado un poco tu esposo y ya te urgía estar conmigo y todo eso, eso no te quitó tener la paciencia, el amor, la delicadeza, la ternura de preparar bien esos leches con chocolate y no decirles, ya, tómensela rápido, ya, porque me tengo que ir a la parroquia, etcétera, ya. Sí, sino con el amor, la paciencia que hizo. Fíjense cómo es el Señor que te diga, ¿sabes qué? ¿Cuándo fue hoy, este día, los que trabajaron? ¿Cuál fue el momento en donde yo, como tu Señor, me sentí más amado? Y que de pronto te diga en el corazón, cuando estabas piscando y que nadie te veía y que lo podías haber hecho mal, etcétera, y que lo hiciste bien. Digo, por decir una cosa, ¿eh? Cuando si lavas o haces aseo en la casa, aquel rinconcito que nadie se mete porque no se alcanza a ver la basurita, pero tú sí lo moviste y a limpiar ese rinconcito. Hombre, pero si no lo limpias, no da la misma, nadie ve la mugrita ahí en el rinconcito. Sí, pero yo no hago el aseo, yo no trabajo barriendo y trapeando solamente por un salario. Eso es demasiado pobre.
yo barro y trapeo también por gloria de Dios. Y mi Señor se merece que cuando lo haga, así ese rinconcito, que nadie me va a agradecer que yo limpie ese rinconcito, porque todo el mundo se los brinca. Yo sí lo hago porque mi Señor necesita ser alabado y glorificado hasta en este acto tan sencillo. Tan sencillo, pero tan valioso que el Señor te diga, ¿sabes qué? El momento que más me sentí amado en el día, cuando limpies ese rinconcito que nadie quiere limpiar. ¿Ven? Estamos llamados a tener los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Cumplir con lo que tenemos aquí en la tierra. Hoy, cuidado con... Hay varios evangelizadores que inclusive critican tanto al Papa Francisco, que porque está hablando mucho en un sentido muy humano y que la naturaleza, pero que nos hable cosas del cielo y todo eso. Pero estos no entienden que el mismo Dios, segunda persona de la Trinidad, descendió y se encarnó, tomó carne. Jesús no nos salvó con ideas teológicas y doctrinales. Jesús nos salvó tomando carne, tomando nuestra condición en todo menos en el pecado, tomando la cruz. La cruz no fue espiritual, llevó sus cruces espirituales también el Señor, pero esa cruz fue pesada. Los latigazos no fueron así como que, ay, no le dolieron porque los ángeles rápido le consolaban la herida. No. Al Señor le interesa que vivamos muy bien en la tierra, en el sentido de que santifiquemos cada acto aquí en la tierra, por muy sencillo que sea. Barrer, trapear, piscar, ayudarle a tu hijo en la tarea. Todas esas cosas no son poca cosa. El Señor quiere que nos santifiquemos ahí. Decía Monseñor Enrique Suárez, un obispo muy santo que falleció por COVID en Brasil. Decía, por ejemplo, él siempre soñó ser monje, y de hecho entró a un monasterio, pero por cuestiones de salud no pudo perseverar y se hizo sacerdote diocesano. Y haciendo sacerdote diocesano le hicieron obispo. Y dice, imagínense que yo estuviera, ay, pero siempre soñando, a mí me hubiera gustado ser monje. No, mi realidad es obispo. Y es aquí donde Dios quiere que me santifique. Si ando pensando, pero a mí me hubiera gustado vivir como monje, etcétera, no lo sirvo a ustedes bien, porque no ando viviendo el presente. Mi presente es amar a mi Señor en ustedes como obispo. No soy monje, como obispo. Y don Enrique Suárez dice, así puede haber la señora que dice, ay, a mí me gustaría ser como Santa Teresa de Ávila. No te des vuelos. Santa Teresa de Ávila vivió en el siglo XVI, tú estás en el siglo XXI. Ella era monja carmelita descalza, tú eres madre de familia. ¿Dónde quiere que Dios que te santifiques? ¿En un monasterio? No, con tus hijos. Es más, y dice, si haces bien la santificación como madre de familia con tus hijos, chance y hasta llegas a una santidad más alta que Santa Teresa de Ávila. Porque parecería que solamente nos santificamos si vivimos como en el cielo, etcétera. No, Santa Teresa de Ávila se santificó porque a ella le tocó esa vocación y la aceptó y la abrazó con las consecuencias, vivió en el presente. Una cosa más y un reto. Esto va a nivel eclesial. Qué importante también es entender que la iglesia es católica. Nada más triste que ver parroquias en donde las comunidades latinas o hispanas divididas de los americanos, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser comunidad. Y les cuento uno de los ejemplos más bonitos que me ha tocado. En una parroquia de uno de los estados del centro, iba a dar un retiro a las comunidades hispanas, a todos los grupos y ministerios hispanos. Y a mí honestamente, no me gusta, salvo que sea muy necesario, no me gusta que los servidores a la hora de los temas anden que acá arreglando y aquí, etcétera, porque yo digo, si los líderes no se están nutriendo del retiro, o sea, ¿en qué esperanzas va a tener este grupo? Si los líderes,
Y no por cosas malas, andan ocupados aquí y ocupados allá, que preparando la comida, que todo ese tipo de cosas. ¿Y cuándo te nutres, compadre, si tú eres el líder? Entonces yo les dije, miren, no sé si sea posible que a la hora de las charlas todos los servidores y líderes estén aquí también con el pueblo en las charlas. Ya después todos nos ponemos a cocinar o nos ponemos a hacer todo ese tipo de cosas. Y me dice, no, hermano, no es necesario. En esta parroquia, cuando los hispanos tenemos retiros, los que se encargan de la comida y todo eso son las comunidades americanas, los anglos. Ellos son los que limpian los baños, preparan la comida, y al revés, cuando ellos tienen sus retiros, nosotros les damos la mano como los servidores, ¿verdad? Eso es una comunidad católica. Yo sé que a veces nos da miedo por el lenguaje, porque muchas veces no sabemos inglés y todo eso, pero honestamente, nosotros sabemos que hay sus excepciones, pero la mayoría del americano realmente valora mucho nuestras culturas y nos valoran mucho a nosotros. Nosotros somos los que somos medio usuraños y que no nos acercamos porque no sé inglés. Tan es así, al menos les hablo de mis cuentas, de mi propia experiencia. Cuando voy les digo, a ver, ¿y aquí qué se dedica? No, que a la mano de obra en la carpintería, que acá en la construcción, que acá jardinería y todo eso. Y a veces me gusta preguntar, ¿y cómo les va? ¿Cómo les pagan? Y todo eso. Pues más o menos y todo eso. ¿Y tu jefe son americanos, anglos o hispanos? La inmensa mayoría, cuando les pagan menos, cuando son más maltratados, son de los propios nuestros. Y con frecuencia me dicen que prefieren tener un jefe americano que un jefe hispano. O sea, díganme si no es absurdo eso. Que nosotros, los hispanos, seamos los primeros que freguemos a nuestra propia gente. Y por otra parte, se nos olvida eso, que son muchos los americanos que realmente, una cosa es el presidente y todos estos políticos que nomás, tanto demócratas y republicanos, que siempre andan jugando con los migrantes, a ninguno de los dos les interesa, pero otra cosa es el americano de a pie. Ese, no les digo que todos, ¿verdad? Pero con mucha, gran mayoría, valora nuestras culturas. Son agradecidos del trabajo que tú estás haciendo. Y por eso se ve que verdaderamente, aunque no tengas papeles, ahí medio te cubren y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso también tendríamos que agradecerlo y tratar de hacer esta comunidad, aunque no sepamos, inclusive hacer el intento de poder aprender el inglés, un poquito. Mínimo para decirle hi. Esto es un acto de amor, olvidarte de ti. Tratar de hablar el lenguaje del otro es un acto de amor, porque quieres abrazar al otro en su condición. Bien, voy a terminar con otro texto del Evangelio. Primero, si les pusieron a tarea, además de los que quieran hacer el inventario de sus cosas, les recomiendo que en esta semana, tranquilitos, despacio, puedan leer el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Llévense eso como tarea. En su Biblia siempre está un capítulo y van a ver títulos como más en negrito. Léanse un día un pedacito y luego otro pedacito, pero aviéntense todo el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Si alguien no sabe leer ni escribir, que también pudiera haber, hay gente de nuestra comunidad que no tiene esa formación, pídele a tu hijo que te ponga ahí en internet Evangelio de San Lucas, etcétera, en audio, para que escuches el capítulo 12, o dile que te lo lea, el capítulo 12 de San Lucas. Y ve despacito. Entonces, la primera parte con la que comencé el tema es cuidado. De hecho, al menos en la Biblia de Jerusalén está como titulado no acumular riquezas. Está bien, trabaja todo esto, pero si Dios te da prosperidad, no es para aumentar tus lujos, sino para aumentar tu generosidad. Además, no te agarres tanto a las cuestiones materiales, porque aquí estamos de paso. Vamos a decir, déjame hacer la pregunta, ¿quién me podría afirmar por $3 millones que mañana va a amanecer?
Entonces fíjate qué tan cortita es la vida. Ayudaría pues en este sentido a vivir con lo necesario, ser muy generoso, recuperar esta simplicidad y sencillez que se vivía en nuestros países. Pero la parte con la que quiero cerrar es lo que seguía. ¿Qué es lo que seguía? Me gustaría que esto nos sirva también a manera de oración. Así que escucha estas palabras del Señor, cierra tus ojos y escucha el resto del texto. Dijo a sus discípulos: por eso les digo, no anden preocupados por la vida, qué comerán, ni por el cuerpo, con qué se vestirán, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una hora a la medida de su vida? Si pues no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué se preocupan de lo demás? Fíjense en los lirios, como ni hilan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber, y no estén inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe su Padre que tienen la necesidad de eso. Busquen más bien su reino, y esas cosas se les darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Señor, te damos gracias por ser un Dios paciente con nosotros, que rápidamente olvidamos tus leyes por las leyes del mundo y anhelamos más las cosas del mundo que las tuyas, e inclusive las cosas del mundo que son aceptables, las hacemos un Dios, ponemos nuestro corazón ahí. Te pedimos perdón primero por olvidarnos de inyectar la fe en cada una de las cosas, en cada una de las pertenencias que nosotros tenemos. Pero al mismo tiempo te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder hacer un examen de conciencia y entender que sobre todo en estos tiempos de pandemia no se vale estar acumulando egoístamente. Que hay que ser precavidos, prudentes, sí, pero que nuestro corazón siempre esté pensando en los que no tienen ni siquiera lo necesario. Y sobre todo, ayúdanos a poder santificar cada momento, por muy sencillo que sea lavar un baño, sea dar un abrazo, sea piscar, cosechar. Enséñanos a hacer de cada acto una oración que te glorifique a ti, para que en el momento que pidas nuestra vida, nosotros te podamos decir: Señor, hemos vivido para ti. En el día, en la noche, en la tarde, en el trabajo, en la casa, en las diversiones, en todo te tuve presente, porque en todo di lo mejor de mí como ofrenda que te dé gloria a ti. Finalmente te pedimos a ti, Madre Santísima,
que meditaba todo en su corazón. ¿Cuántas cosas tú no hiciste por el niño Jesús que nadie lo vio, nadie lo agradeció, y que fue con un amor, con una ternura, con una dedicación tan grande que vale más que cualquier milagro que estuviera haciendo alguna otra persona? Por eso pedimos tu intercesión diciéndote: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les agradezco muchísimo el poder compartir con ustedes. Y bueno, la charla esta y otras más charlas las pueden ver en mi canal de YouTube. Si ponen Cristian Huerta, les tiene que aparecer ahí. O si van a mi website, que es Semper Fiat. Semper es S-E-M-P-E-R, Fiat es F-I-A-T, semperfiat.com, y ahí están todas mis redes sociales con las cuales pueden acceder gratuitamente a todo el material de evangelización. No sé si les van a dar algún aviso o algo, y les agradezco mucho. Igual si hay una cosa que no quedó clara, alguna cosa, por ahí me la pueden preguntar sin problema.